Y solamente una cosa más, hay dos chicos al final, dos jóvenes que no había visto, no sé si en otra ocasión ustedes han estado por aquí. ¿Es la primera vez que vienen? ¿Sí? Primera vez. ¿De dónde sois? ¿Sois de aquí de Tenerife o de dónde? De Venezuela. ¿Y os trajo alguien a la iglesia o vinisteis solos o por internet? Muy bien, ok. Gloria a Dios por el internet, ¿eh? Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a orar un momentito. Por favor, usted cierra ahí sus ojos donde esté. Cada persona es un mundo, ¿verdad? Como se suele decir, las necesidades que usted tiene a lo mejor no son las que tiene el hermano que tiene a su izquierda, delante o detrás. Pero lo que está bien claro es que el Señor habla siempre a su pueblo, habla a todos. Y en esta tarde lo que queremos es que el Señor nos ministre, que el Señor nos hable y que podamos salir de aquí fortalecidos en la fe, con gratitud en el corazón, sabiendo que no importa el tiempo en el que viva el pueblo de Dios, los tiempos cambian, las modas van y vienen, pero el Señor permanece fiel por los siglos de los siglos con su pueblo. Y en esta tarde, Señor, nos acercamos a tu palabra con hambre, con verdadero anhelo y deseo de ser alimentados a través de tu palabra, palabra fiel, palabra poderosa. Pedimos, Señor, que en esta tarde, este primer día de la semana, podamos recibir la porción que nos va a acompañar y nos va a ayudar durante el resto de estos días, Señor. Habla a tu pueblo, que podamos oír lo que el Espíritu hoy le dice a la iglesia. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Volvamos a la porción que Priscila nos leía en esta tarde, por favor, que era esa porción que encontramos en el Evangelio según San Mateo. Sabemos que el ministerio del Señor Jesucristo se desarrolló en el tiempo del Imperio Romano. No siempre fue así. Hubieron grandes hombres de Dios, como por ejemplo Daniel, que no conoció el Imperio Romano. Él vivió en el primer imperio que se menciona en la Biblia, el Imperio Babilónico. De hecho, fue llevado al destierro por el rey Nabucodonosor. Allí fue llevado y allí murió. Sabemos que hay otros personajes que no conocieron ese imperio, conocieron tal vez otros. Pero el tiempo en el que vivió el Señor Jesucristo, el tiempo en el que se escribió el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el último libro, el Apocalipsis, el imperio que estaba gobernando sobre las naciones de toda Europa, de Asia Menor, del norte de África, etcétera, era el Imperio Romano. Un imperio que con el paso del tiempo se dividiría entre Oriente y Occidente, y un imperio que había preparado calzadas, avenidas, que ayudaron después a poder evangelizar todas las naciones del mundo conocido. Y sabemos que incluso en España, en este país en el que vivimos, quedan todavía muchísimos vestigios y muchísimo testimonio de la presencia del Imperio Romano en España. Tenemos, por ejemplo, el famoso cabo de Finisterre, que era para los romanos el fin de la tierra. Tenemos el famoso acueducto de Segovia, un acueducto impresionante que servía para llevar el agua de un lugar a otro. Tenemos el segundo circo romano más grande de toda Europa. El primero es el construido por Vespasiano, el de Roma, y el segundo circo romano más grande en muy buenas condiciones, y lo conozco muy bien porque he estado recorriendo hasta el último rincón de ese circo romano. Está en Tarragona, la antigua Tarraco. Tenemos la famosa ciudad de Lugo, en el norte de España, en Galicia, con unas murallas que tienen más de 2000 años, muy hermosas, en un estado de conservación realmente extraordinarias. Tenemos puentes, tenemos un montón de vías que atravesaban España y llevaban directamente al corazón del Imperio Romano, la ciudad de Roma. Y ese fue el imperio que el Señor utilizó, que el Señor utilizó para que muchas profecías se cumplieran. Por ejemplo, una profecía que no podía haberse cumplido en otro tiempo de la historia era, por ejemplo, la forma como el Señor Jesucristo tenía que morir. Sabemos que los profetas, inspirados evidentemente por el Espíritu Santo de Dios, habían escrito que el Señor Jesucristo sería crucificado en una cruz. Ustedes pueden leer esto en los Salmos, pueden leer esto a través de la pluma del profeta Isaías y de otros, que Cristo no moriría ahogado, no moriría de una enfermedad, no moriría apedreado, no moriría quemado, sino que moriría crucificado.
Y esa muerte la inventaron los romanos. Y por eso el Señor Jesucristo tuvo que nacer bajo el tiempo del Imperio Romano, porque si no, no se podía haber cumplido las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y es interesante notar cómo este pasaje que se ha leído esta tarde habla precisamente de un militar, de un centurión romano. Volvamos a Mateo capítulo 8, donde nos dice la palabra que en la ciudad de Capernaum, si os dais cuenta, la palabra, el nombre Capernaum es una palabra compuesta. Las primeras letras, Caper, que en hebreo es Cafer, significa pueblo. Y las últimas 4 letras que forman el nombre Nahum, a ustedes les tienen que sonar, porque hay un libro en nuestras Biblias que se llama el libro del profeta Nahum, o Nahum. Entonces, Capernaum es el pueblo donde nació y vivió el profeta Nahum. Y esa ciudad aún existe, está en ruinas. La Capernaum de los tiempos de Jesús se puede visitar, la custodian la Iglesia Católica. Nosotros iremos la próxima semana a visitarla y todavía se puede visitar algunas viviendas. Y por ejemplo, la más importante de todas es donde vivía nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Es una ciudad portuaria. Las piedras que se utilizaron para construir la casa nos recuerdan mucho a las piedras de aquí, nuestras de las Islas Canarias, porque es una zona volcánica y las piedras que se utilizaron son de origen volcánico. Es una piedra muy negra. La arena de la playa que está al lado es de arena negra y parece que estás como si fueras en Tenerife, ¿no? Y en esta ciudad el Señor tiene un encuentro con un centurión romano, con una persona que él dice algo muy importante cuando se encuentra con el Señor y no sé si os habéis dado cuenta, dice: yo soy un hombre que está bajo autoridad. Estoy bajo autoridad, por eso puedo ejercer autoridad. Pero este hombre no viene a pedir por sí mismo. Él no está enfermo, él no necesita un milagro, sino que él viene a interceder. Si quieren, vamos otra vez a la porción de Mateo 8:5. Viene y le dice: Señor, mi criado está postrado en casa. Está paralítico, gravemente atormentado. Si realmente cuando este hombre se decide a ir a visitar al Señor es porque el problema no lo puede solucionar la medicina, si no, no hubieran molestado al maestro. Está en casa, postrado, paralítico, gravemente atormentado. Probablemente hubiera terminado muriendo. No sabemos exactamente de qué sufría, qué tormento es al que hace referencia este hombre, pero lo que está bien claro es que este hombre sabía perfectamente que si no había una intervención rápida y milagrosa por parte del Señor, su criado terminaría muriendo. Ahora, expresa un interés por un criado realmente extraordinario. A mí me llama mucho la atención, porque si algo caracterizó al Imperio Romano era los crueles que eran. Eran crueles, eran despiadados. Para ellos los criados eran peor que perros. Criados morían extenuados, reventados a trabajar. Ahí no había ni derechos humanos, ni vacaciones, ni paro, ni nada. Eran peor que animales tratados, hermanos. Y los ciudadanos romanos tenían a 3/4 partes del imperio que habían conquistado a través de sus batallas. Lo tenían, pero con el yugo al cuello. Los romanos no pagaban impuestos. Los romanos se pegaban la gran vida, los que pagaban impuestos, los que hacían los peores trabajos, los que llevaban a las tropas romanas en galeras de un lugar a otro, eran siempre los criados. Los criados, ya te digo, eran peores que perros. De hecho, había una especie de escalafón. Había muchos tipos de criados. Estaban los doulos, estaban los ayos, estaban los ecónomos, estaban los superetas. Había diferentes niveles de esclavos. Y da igual al grupo al que pertenecieras, como tuvieras la desgracia de ser un esclavo bajo el Imperio Romano, amigo, era la peor tragedia que te podía ocurrir en esta vida. Ibas a morir, pues, quemado, y seguramente morirías muy viejo. No ibas a recibir ningún tipo de atención ni de cariño. Fijaros que, por ejemplo, hasta el mismísimo Señor Jesucristo, conociendo el estilo como trataban a los criados, dice: ¿y qué hombre cuando viene su criado después de haber trabajado en el campo de sol a sol le dice: descansa, siéntate? No, le dice: y ahora me vas a poner de comer. Pero ni lo dejaba descansar, ni lo dejaba tomar un rato de alivio, sino: has trabajado en el campo de sol a sol, vienes reventado, has comido mal, has bebido poco agua, vienes sudado, vienes lleno de llagas las manos después de haber estado en el campo todo el santo día, pero todavía
todavía te queda más trabajo que realizar. Ahora me tienes que lavar los pies, me tienes que dar de comer, me tienes que atender y después al final, pues te vas tú a dormir. Es una vida durísima. Sin embargo, este hombre es un hombre misericordioso, es un hombre que dice, oye, que yo no vengo a pedir por mí, que yo vengo a pedir por mi criado. Se ve que lo ama, se ve que verdaderamente este hombre tenía corazón. Rompiendo la norma de la época, le dice, tengo un criado que está postrado en cama, y entonces el Señor en el versículo 7 le dice, bueno, pues vamos, si está atormentado y no puede venir el pobre hombre enfermo, vamos. Y me llama muchísimo la atención la respuesta del centurión, y le dice, Señor, mira, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente quiero que digas la palabra, y mi criado sanará. Esto tiene una profundidad más de la que te puedas imaginar, ¿eh? Yo no sé lo que había hecho ese hombre en la casa, yo no sé qué tipo de vida desordenada y lujuriosa había llevado este hombre en su casa, pero él sabe perfectamente que él no es digno de que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores entre en su casa. Por lo tanto, Señor, yo no quiero molestarte porque sé que yo no soy digno de semejante honor. Yo lo único que te pido es el gran favor de que tú des la orden, cosa que yo no puedo hacer, dicho sea de paso, para que mi criado sea sanado. Esta palabra impactó tanto al Señor, pero antes de dar la palabra, este hombre le dice, yo soy un hombre que está bajo autoridad. Yo sé lo que es someterme, yo sé también lo que es obedecer, ¿sabes? No es que yo viva en una anarquía donde hago lo que me da la gana, no, yo estoy también sometido a autoridad. Por encima de mí hay personas a las cuales me tengo que someter y al mismo tiempo tengo bajo mis órdenes, tengo soldados. Y ahora por un ejemplo muy fácil de entender, yo le digo a uno ven para acá y viene, le digo a otro ve para allá y va y punto, y no se cuestionan las órdenes. Así es el ejército, tengas ganas o no tengas ganas, te duele la cabeza, quieras o no quieras. Si yo te digo que te pongas firme, te pones firme, si te digo que vayas para allá, vas, y es así el ejército, no hay derecho a réplica. Al oír Jesús todo esto, se maravilló y dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora él menciona su país, él no menciona una nación extranjera, él menciona su tierra, su país, su pueblo. Dice, yo en Israel no he encontrado a un hombre que tenga el concepto de fe y de autoridad tan claro como este centurión romano. Ahora, Israel no era un país en aquel tiempo pagano, en Israel estaba en pleno rendimiento ya hacía mucho tiempo el famoso templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era el centro religioso de la época, era el lugar donde, entre comillas, Dios vivía, donde estaba la Shekinah, la gloria del Señor. Era el lugar donde Dios había dicho a todo su pueblo, tienen que subir varias veces al año a presentarse delante de mí con diferentes tipos de ofrendas. Y allí estaban los sacerdotes, los fariseos, los escribas, allí estaba el templo, allí estaba el altar, allí estaba el arca de la alianza, allí estaba el menorá. Ahí estaba todo lo que el Señor había dicho que estuviera, pero sin embargo, en aquellos lugares, en aquel ambiente religioso, el Señor dice que nunca encontró la fe que está viendo que este hombre tiene. Y es que este hombre logra unir, logra asociar dos elementos fundamentales para que Dios actúe, y uno es la fe y otro es el concepto de autoridad. Y por eso, cuando el Señor oye que este hombre es capaz de entender las dos cosas y de unirlas, el Señor automáticamente dice, en todo Israel yo no he encontrado un hombre que tenga tanta fe como este. Y automáticamente el Señor da la orden y le dice, ve, tu criado, ve y tu criado ha sido sanado. Y más adelante nos dice la Escritura que cuando el hombre llegó a la casa, a la hora a la que estuvo entrevistándose con el Señor, fue exactamente a la hora, así que no fue una sanidad, digamos, fuera de la intervención divina, sino que incluso la hora de la sanidad del criado coincidió con la hora en la que el centurión se encontró con el Señor Jesucristo. Ahora, en este retiro hemos estado hablando acerca de la importancia de la fe. Fijaros qué importancia le da el Señor a la fe, que Él mismo revela en su palabra y dice que nadie es capaz de poder agradar a Dios si no tiene fe. Una persona puede hacer muchas cosas y tener muchos requisitos en su vida, muchos dones, muchos talentos, muchas habilidades, pero si no tiene fe, tú no puedes agradar a mi Señor, tú no puedes agradar a Dios. Es totalmente imposible, porque es necesario que como requisito indispensable, básico y fundamental, el hombre que se acerque a Dios tiene que creer
en las promesas de Dios, en su existencia, en su autoridad, en su obra creadora, etcétera, etcétera. Así que sin fe, dice, es totalmente imposible agradar a Dios. Fíjate lo importante que es el tema de la fe, que hay un capítulo entero cuyo tema es el tema de la fe. ¿Cuál es? Hebreos, el capítulo 11. Fíjate qué tremendo es el elemento de la fe que hemos estado hablando en estos días, que dice que una de las cosas que el enemigo va a tratar de hacer en la vida de todo creyente es robarle la fe que un día el Señor plantó y puso en su corazón. Fíjate qué peligroso es perder la fe o tener una fe enferma, raquítica, una fe envenenada, una fe extraña, una fe mística, como hemos hablado en estos días, que dice la Biblia que por haberse apartado de la fe, por no tener una fe correcta, bíblica, bien educada, bien centrada en el Señor, dice que algunos terminarán escuchando, pero no al Espíritu de Dios, sino a espíritus de demonios y a doctrinas de demonios. Fíjate lo peligroso que es el no tener una fe correcta. Y hemos dicho en estos días que un elemento indispensable que nos ayuda en la vida, como es la fe, nos ayuda incluso a no prestar ningún tipo de atención a falsas profecías que, dicho sea de paso, crean falsas expectativas en la gente. Y hemos dicho también que no solamente el perder la fe es una de las señales de los últimos tiempos, sino que el perder la fe es un síntoma de que esa persona realmente no tuvo un verdadero encuentro probablemente con el Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe. Una de las cosas que hemos insistido en este retiro, como ustedes bien saben, es la necesidad de fortalecer en la fe, fortalecernos en la fe. Y eso implica tiempo. Y por eso una de las cosas que yo he dicho hasta la saciedad es que en el reino de Dios los que no quieren invertir tiempo y los vagos no van a llegar ni de aquí a la esquina. Porque hay mucha gente que quiere bendiciones y que quiere que las puertas en la vida se le abran y que quieren ver la gloria del Señor, pero no están dispuestos a pagar el precio que el Señor dice en su palabra que hay que pagar. Fijaros que a un general, no en este caso un centurión romano, sino a un general del ejército de Israel llamado Josué, le dijo en cierta ocasión: toda la tierra que está delante de ti te la he entregado. No habla en futuro, el tiempo de Levo dice: ya te la he entregado. Sí, es una determinación divina, es algo que Dios ya ha decidido entregarte sí o sí. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Si dudas de que yo voy a estar contigo, pues despeja esa duda, porque como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Pero añade un elemento fundamental, y es el esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Sí, todo lo que Dios tenía que hacer para que esa tierra fuera de ellos, ya lo hizo. Dios siempre va adelante, pero el elemento de esforzarse, el elemento de pagar el precio, el elemento de si hay una parte humana que a mí me corresponde hacer, esa constancia, esa lucha, esa búsqueda, esa firmeza en el Señor, nos la deja bajo nuestra responsabilidad. El esfuérzate y sé valiente. Como le decía Pablo a Timoteo, sí, predica, pero ¿sabes qué? Pelea, lucha, esfuérzate, ejercítate para la vida eterna. En otras palabras, sin esfuerzo no hay bendición. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sin esfuerzo no hay bendición. Hay gente que se cruza de brazos y no hace nada. Y sin embargo vemos que muchos de los milagros que el Señor hizo previamente pidió una participación por parte del hombre. No es porque Dios necesite del hombre. El Señor ni a ti ni a mí no necesita para nada, ¿sabes? Señor, sin nosotros vive perfectamente, Él sigue siendo Dios. Yo sin Él estoy perdido. Separados de mí nada podéis hacer. Él sin nosotros sigue siendo Dios. No te hagas ningún problema en ese aspecto. Pero para enseñarnos la importancia que tiene el esfuerzo personal, hay muchos momentos en los que Él, antes de hacer un milagro, pide una participación del hombre. Quitar la piedra. Pues no la puedes quitar tú. Sí, pero quiero que la quites tú. Quitar la piedra. O si quieren lo hacemos al revés. Sacas tú el muerto y yo quito la piedra. No, yo quito la piedra, deja. Echar la red a mano derecha. Podía haber dado una orden para que los peces saltaran dentro de la barca, pero no, echar la red. Lo habéis intentado muchas veces, pues volver a hacerlo, en esta ocasión, en fe, en obediencia, y como yo les pido, ¿verdad? Extiende tu mano. Es que no puedo, la tengo paralítica, pero inténtalo. Y cuando lo intentó, extendió su mano y fue sanada. Y tantos ejemplos, tantos ejemplos, desde el primero, desde el de las bodas de Caná, que convirtió el agua en vino, pero que dijo primeramente el Señor, llenar las tinajas, hasta el último milagro. Todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo, salvo muy pocas excepciones, siempre pidió una participación, una aportación, un acto de voluntad por parte de la persona. Y eso es lo que muchos creyentes no terminan de entender.
Se creen que esto es apretar un botón, se creen que es pasar adelante, que un señor llamado pastor, reverendo, obispo, apóstol, me da igual, te ponga las manos y te solucione la vida en 10 minutos. Y eso es falso, hermano, es rotundamente falso. Sin orar, sin buscar de Dios, sin ponerte en orden, sin llevar una vida disciplinada, sin buscar de Dios. Yo paso adelante, el Señor que está de visita en la iglesia, que ahora ha venido especialmente para unos días especiales de culto, me pone las manos encima, me bendice y ya está todo solucionado. A la media hora tengo trabajo, a la media hora tengo salud, a la media hora ya el problema matrimonial se ha solucionado. Es rotundamente falso, no funciona así las leyes del reino. Ya sé que por ahí se enseñan otras cosas, ya lo sé. Hombre, en 35 años que llevo de pastor, algo habré visto, ¿verdad? Pero no es así el reino, no es así, queridos hermanos. Las leyes del reino siempre hay una parte que Dios dice, no, muévete tú también, haz tú tu parte, querido. No dejes todo, ¿verdad? Bajo la responsabilidad del Señor. ¿Quién llevó la cruz? ¿Quién llevó la cruz? Cristo tuvo que llevarla. ¿Quién tuvo que ir a la cruz y estar allí desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana colgado, agonizando? Él tuvo que hacerlo, ¿verdad? Hay una parte siempre que nos corresponde hacer nosotros. Y con este tema de la fe, hermanos, para ser fortalecidos en la fe, hay una parte que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Y una de las cosas que hemos dicho, cuando tenemos una fe sana, una fe bíblica, una fe educada, una fe no fingida, como le decía, ¿os acordáis? Cuando decía Pablo a Timoteo, te admiro, de verdad, porque la fe que tienes, Timoteo, mi hijo, al que he engendrado, es una fe no fingida, le dice. Hay 42 versiones diferentes de ese texto bíblico. En la nuestra, la Reina Valera dice fe no fingida, pero hay 42 formas diferentes de traducir ese texto. Fe no fingida, que habitó primeramente en tu abuela, después se la traspasó a tu madre y ahora esa fe habita en ti. Y esta mañana hablaba Marcos, cuando estuvimos en el culto esta mañana, antes del mensaje, mencionaba un texto muy interesante, y es la fe de imitación, ¿sabes? ¿Y esa cuál es? Pues la que dice Hebreos capítulo 12, considerad cuál haya sido la conducta de vuestros pastores, e imitad su fe. ¿Cuántos dicen amén? E imitad su fe. Por lo menos ten fe, aunque sea imitada, pero por lo menos imita lo bueno. Hemos dicho que una de las cosas que la fe verdadera nos ayuda, sobre todo en estos tiempos en los que el Señor permitió que viviéramos y que estuviéramos, es a entender, a discernir los tiempos en los cuales vivimos. Esta mañana nos visitaron algunos hermanos de Rumanía en el culto del Puerto de la Cruz. Ya algunos hermanos habían estado, pero vinieron algunos hermanos nuevos que están aquí de vacaciones en Tenerife. Y una de las cosas que hablaba con ellos y me preguntaban era acerca de los últimos tiempos, ¿verdad? Y yo le dije lo que les dije la semana pasada a ustedes desde este mismo púlpito. Tengo la sensación en mi corazón que la inmensa mayoría de los creyentes hoy en día están más preocupados por sus cosas particulares y personales, que se han olvidado y no son conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Y tengo la sensación que lo que pasó en los días de Noé es lo que está pasando hoy en día, que la gente no entiende que estamos a punto de que esto reviente y salga todo por los aires. Da la impresión de que, de que esto se va a mejorar. Es falso, hermanos. El mundo no va a ir a mejor. A mí me gustaría predicar lo contrario. ¿En qué se creen? ¿Que a mí me gusta hablar en estos términos? A mí también me gustaría decir, no se preocupen, hermano, dentro de 2 años esto va a ser una maravilla. No va a haber violencia, no va a haber agresividad, va a comenzar a llover como hacía antes, como el tiempo antiguo que llovía, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que no llueve en Tenerife? ¿Tú te acuerdas la última vez que cayó un buen chaparrón en Tenerife? Ni te acuerdas, ¿verdad? Ni llueve, hermanos, ni llueve, los pantanos secos, violencia, agresividad, 40 y tantas mujeres han matado, asesinadas en este año en España, y ya verás que la cifra va a aumentar de aquí al 31 de diciembre. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que Europa es el paraíso terrenal? ¿Qué te crees? ¿Que aquí la gente no se mata y no se odian y no hay violencia y no hay agresividad y no hay sequía y no hay miles y miles y miles y miles de abortos de criaturas que terminan en el cesto de la basura? ¿Qué te crees, hermano? La maldad va a ir en aumento. Y por haberse multiplicado la maldad, esto va a afectar incluso a aquellos que dicen que eran creyentes y se apartarán de la verdad, escuchando a espíritus engañadores y tendrán deseo de oír, pero no escucharán sana doctrina y palabra. Esa es la realidad espiritual de nuestros tiempos. Dice, y no entendieron hasta que Noé entró en el arca, pero ya era demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, la prioridad no es tu problema, querido. Tu problema no es problema, es problema para ti.
La prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Claro, es muy fácil cuestionar a Pedro cuando dudó del Señor, es muy fácil, o cuando lo negó, es muy fácil cuestionar al pueblo de Israel cuando hoy qué rebeldes que eran. Pero hermano, la iglesia lleva 2000 años para aprender un versículo y no termina de aprenderlo. Padres, ¿cuántos problemas habéis tenido con vuestros hijos? ¿Por qué? Porque no buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás os venga por añadidura. Y llevamos 2000 años tratando de interiorizar estas verdades y no hay forma, y no hay forma. Y por eso tenemos que comenzar a cambiar el chip. Y eso se consigue cuando nuestra fe es una fe, no una fe mística, no una fe extraña, llena de elementos a veces de superstición, ¿verdad? No se pueden ustedes imaginar a veces los mensajes extraños. Podéis abrir un poquito la puerta, hace mucho calor, si me hacéis ese favor. Esos mensajitos de, pastor, soy la hermana o el hermano tal, que no tengo ni idea de quién es, y me dice, le mando un texto bíblico. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No rompa la cadena, siervo. No rompa la cadena, siervo del Señor. Mándelo a 20 personas más. Pero, ¿a qué estamos jugando? ¿Pero esto qué es? ¿La ouija cristiana evangélica? ¿Cómo que no rompa la cadena? Es que no me gusta que me hagan perder el tiempo con esas pavadas, con estas tonterías, Y si no le mando el mensaje a 20 hermanos, ¿qué pasa? ¿Me va a venir una maldición encima? ¿Qué me va a venir a mí encima? Se dice en la Biblia que el bien y la misericordia a mí y a ti como cristiano te va a seguir todos los días hasta el fin del mundo, ¿o no lo dice la Biblia? Entonces, ¿miedo de quién tenemos que tener? Gente se asusta, ay, lo que pasará el lunes, que van a aplicar el 155, como, pero tú qué sabes lo que es el 155, mijo. Como si tú fueras un experto en la Constitución. La primera vez en mi vida, y tengo 56 años, que oigo el artículo 155 fue la semana pasada. Ni idea tenía de lo que era eso. ¿Y qué dice el 84? ¿Tú sabes lo que dice el artículo 84 de la Constitución? ¿Lo sabes? ¿Y el 38? ¿Y el 23? A mí qué más me da lo que diga. A mí lo que me interesa es lo que dice mi Señor aquí en la palabra, que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso es lo que me interesa, nada más. Aleluya, nada más. Nada me da. Si se van los catalanes y se quedan los catalanes, si el Barcelona juega ahora con el Tarragona, a mí qué me interesa todas esas historias. Yo vivo en este mundo porque no me queda otro remedio, pero yo no soy de este mundo. Vivo aquí porque no me queda otra, ¿sabes? Pero como decía el apóstol Pablo, estoy aquí por el bien de ustedes, porque si fuera por mí me iría ahora mismo con el Señor, dice, lo cual es muchísimo mejor, dice la Escritura, ¿no? Y por eso en estos días, en este retiro, fundamentalmente hemos hablado acerca de fortalecernos en la fe, y uno de los elementos, porque yo les hablé, si os acordáis, de que la fe tiene enemigos internos y externos, y uno de los peores enemigos de la fe es la pereza, la negligencia, si me entiende mejor, la vagancia. Por eso es muy fácil ir a una persona para que ore por ti, mandarle un WhatsApp para que ore por ti, mandarle un correo para que ore por ti. ¿Saben la cantidad de gente que nos escribe a nosotros cada día para que oremos por ellos? Si yo les leyera a ustedes los mensajes que yo recibo cada día, hermanos, si yo no supiera en quién he creído, yo estaría todo el santo día con una depresión impresionante. Me cuentan cada tragedia y a veces tengo la sensación de que el pastor es como si quisieran que ocupara el lugar del cura, cuando antiguamente, ¿verdad?, iban al confesionario y le contaban sus problemas. A quien usted le tiene que contar sus problemas, querido, es a su Dios. Yo le puedo dar un consejo, yo le puedo atender lo que usted quiera, pero no se confunda. Usted tiene que ir a la cámara secreta y su Padre, que lo ve en secreto, desahóguese delante de su presencia y Él lo recompensará en público. Y ese versículo no es solamente para los pastores, ese versículo es para todo hijo y para toda hija de Dios que ha nacido de nuevo. Así que busque al Señor, lo primero que haga por la mañana, busque del Señor. Humíllese delante de la presencia del Señor, fortalézcase en la fe y ya verá cómo no tiene tiempo ni para deprimirse, ni para pecar, ni para mirar lo que no tiene que mirar, ni para desear lo que no tiene que desear. Usted tiene que invertir tiempo en su fe, porque es uno de los regalos más hermosos que el Señor ha puesto dentro de su corazón. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres dice la Biblia, y hay que mantenernos, ¿verdad?, activos en el reino, alimentar la palabra, la fe con la palabra de Dios. Puse una lista, ¿os acordáis la lista que os puse en la pizarra? Nombres como Jonathan Edwards, Hudson Taylor, Spurgeon, Muddon, hombres de Dios, ¿verdad?,
que se iban al campo misionero con lo opuesto, sin nada, sin ningún tipo de respaldo ni nada, pero se iban por un llamado de Dios y el Señor los ayudó y pusieron el mundo, permítame la expresión, patas arriba. Hombres de fe, eso es lo que tenemos que leer, y eso es lo que va a despertar esa chispa de la fe en nuestros corazones, y vamos a poder vivir en victoria en estos tiempos peligrosos, y vamos a ver cosas tremendas. Me decía, o nos decía nuestro hermano Luis el otro día, fíjate tú de lo que estamos hablando, de Canadá. Es uno de los países con una cultura y un nivel alucinante, pues ya probaron el que se pueden casar con animales. ¿Cómo voy a casar yo con un animal? Sí, ustedes saben que Trotsky está enamorado de mí, ¿no? Trotsky, para los que no sepan, es mi perro. Oye, ha sido algo terrible. Habéis visto en el retiro, ¿no? Terrible, terrible. Que si estuviera ahora mismo aquí, yo lo llamo ahora mismo, no lo voy a... pero él me está oyendo, ¿eh? Yo lo llamo ahora mismo y te prometo que se sube aquí y no se despega de mí. Pero bueno, eso es una cosa, y otra cosa que diga, hermanos, tengo que contarles algo. La semana que viene quiero invitarles a mi enlace de bodas. Voy a casarme con Trotsky. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Pues esto es el principio del fin. ¿Saben que en Barcelona hay iglesias que casan a homosexuales? ¿Qué les parece? ¿Saben que hay iglesias donde los pastores hablan abiertamente de que son homosexuales? Pues ¿cómo puede ser eso? Hermanos, esto no ha hecho más que empezar. Por eso yo he sentido en mi corazón que en estos tiempos, en este retiro especialmente, el tema que teníamos que tratar era el de fortalecer nuestra fe, porque el mundo está haciendo todo lo posible por envenenar nuestra fe, por confundir a la iglesia, por crear y poner una preocupación. Ocupación es una cosa y preocupación es otra. No podemos vivir con una preocupación continuamente, ¿verdad? ¿Y qué pasará? ¿Y qué no pasará? Hermano, pasará lo que Dios quiera que pase. Y si pasa algo que no entendemos, no pasa nada, porque dice que los que amamos a Dios, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén? Miren, este hombre de la historia, este centurión romano, cuando el Señor dice, ve, tu criado ha sido sanado, él no sintió nada. ¿Qué sintió el centurión? No sintió nada. No pidió una prueba de, bueno, pero ¿y cómo me voy yo a mi casa con la seguridad de que tú has respondido a mi oración? No hace falta. ¿De qué se fió este hombre? ¿De lo que sintió? No. ¿De lo que tocó? No. ¿De lo que vio? Tampoco. Se fió de la palabra. ¿De la palabra de quién? De la palabra de Cristo. Y con esa actitud de confianza que el Señor me ha dicho que mi criado y mi problema ha sido en este mismo instante sanado, se fue, porque le creyó al Señor, le creyó a su palabra. Y hermanos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Porque este hombre, que yo sepa, tuvo una conversación de poquitas palabras con el Señor. Pero nosotros tenemos toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos las conversaciones que Cristo mantenía con personas, con hombres, con mujeres. Tenemos sus mensajes, sus discursos, sus predicaciones. Tenemos, hermanos, los salmos. Tenemos, hermanos, las conversaciones de Moisés con Dios, las respuestas de Dios con Moisés. Tenemos todo el consejo de Dios. Si ese hombre de una palabra se fió, ¿cuánto más tú y yo de toda la palabra de Dios nos vamos a poder fiar? Y ese es el nivel de fe al que tenemos que llegar, de no solamente decir, no, yo creo en Dios, porque yo dije en el retiro que uno de los creyentes que nunca ha perdido la fe, que nunca ha dudado, nunca ha dudado de que Dios existe, de que Jesucristo murió, de que Jesucristo resucitó, de que Jesucristo ascendió, de que Jesucristo volverá, nunca, jamás ha perdido la fe. ¿Saben quién es? El diablo. El diablo sabe perfectamente que Dios existe, que si lo sabe. Fíjate si tiene claro que Dios tiene poder. Fíjate qué claro tiene que el Señor Jesucristo tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, que tuvo la desfachatez y la poca vergüenza de acercarse a pocos metros del Señor y decirle, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Tú no te das cuenta que con la forma como tentó al Señor, está reconociendo que para el Señor era una tentación poder convertir las piedras en pan? Para mí eso no es ninguna tentación. Podrá ser una tentación otra cosa, pero eso precisamente no. Porque ni tú ni yo
Bueno, no sé, a lo mejor hay algún hermano aquí que está en un nivel que yo todavía no he llegado, y usted hace así, convierte las piedras en pan para que ir al Mercadona, para que ir al Carrefour. A ver, pan, venga, adelante. Para nosotros eso no es una tentación, pero para Cristo, ¿cómo no va a ser una tentación el poder convertir las piedras en pan después de estar más de mes y medio sin probar comida, de estar 40 días sin probar bocado? Claro que puede convertir una piedra en pan, pero en décimas de segundo. Pero el Señor no cayó en la tentación, porque sabía perfectamente que su poder no era para satisfacer sus necesidades personales, sino para bendecir al pueblo y para glorificar a su Padre. Y hay muchas personas que lo que quieren hacer es un uso indebido, tal vez de los dones, de los talentos, autofinanciarse, pegarse la gran vida a costa de que son pastores, obispos, o apóstoles, o como se quieran llamar, y para eso no nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado para servir a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ay, si hiciéramos caso de ese versículo, qué diferente sería la vida, servir solo a Dios. Qué diferente sería la vida, porque la primera parte la tenemos clarísima, clarísima. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué pasó cuando entendimos la primera parte del versículo? Por fe, ¿no? Por fe entendimos que no se puede adorar a nadie más que al Señor. Automáticamente dejamos de adorar. ¿A quién? Bueno, pues yo no sé a quién adorabas tú. Unos adoraban a San Donato, otros a la Virgen de Guadalupe, otros a la Virgen de Macarena, otros a la Virgen de Coromoto, otros a la Virgen no sé qué. Pero mira cómo por la fe entendiste ese conjunto de verdades. Al Señor tu Dios adorarás. Se acabó la idolatría radicalmente en nuestra vida. Tú no podrás entrar nunca a la iglesia de un pastor, de una iglesia evangélica, al hogar de un cristiano evangélico, y no vas a encontrar imágenes nunca. Y si las encuentras, que ese hombre no ha entendido nada. ¿Por qué? Porque entendimos clarísimamente que solamente en esta vida se puede adorar a Dios. Pero ¿y por qué no tenemos también tan claro la otra parte del versículo? Al Señor tu Dios adorarás, y todos dicen amén, y a Él solo servirás. Esa parte no la tienen muchos tan clara. Esa parte no la tienen tan clara. Si tuviéramos tan claro los creyentes el servir a Dios como tenemos claro el concepto de no adorar a nada ni a nadie, solamente al Señor, nuestras vidas sería algo realmente extraordinario, extraordinario. Pero muchas veces no es así. Nos servimos a nosotros mismos, servimos de formas incorrectas y equivocadas, y por eso en este campamento, en este retiro, se ha enfatizado el tener una fe bíblica, no una fe mística, no una fe basada en experiencias personales, porque la fe está basada en un elemento para mí fundamental, la verdadera fe, y es en el conocimiento, en la revelación escrita de la palabra de Dios. Y yo puse un ejemplo personal, lo que me pasó a mí cuando llegué por primera vez en mi vida a una iglesia evangélica, porque yo no nací en un hogar evangélico, como algunos de ustedes. Cuando yo llegué a una iglesia evangélica por primera vez, yo no creía en Dios, ni en papa, ni en cura, ni en reverendo, ni en nadie. Y yo evidentemente necesité fe en ese momento para poder creer en lo que me decían que era necesario creer. Por ejemplo, en Dios, por ejemplo, en la Biblia, en el cielo, en el infierno, en la obra de Cristo. ¿Cómo voy a creer en eso si no tenía fe? Entonces Dios me tuvo que dar en ese momento esa chispa, ¿verdad?, para que el motor se pusiera en marcha. Pero es que yo no necesito más fe para creer que este libro es la palabra de Dios. Yo no necesito fe para creer que Dios es mi Padre. Yo no necesito fe para creer que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque ya he llegado a un nivel, como espero que muchos de ustedes hayan llegado, a un nivel de conocimiento que yo sé, estoy plenamente convencido, aunque me maten a palos, que Dios existe. Y me han preguntado en alguna ocasión, ¿y no has dudado después de haber reconocido de Él? Jamás. Es que es imposible. ¿Cómo voy yo a dudar de que soy un hombre, hermanos? Yo no me levanto por la mañana y me miro al espejo y digo, ¿seré una mujer en el cuerpo de un hombre? En mi vida yo he pensado en esas vainas. En mi vida. Lo tengo clarísimo que soy hombre, que soy blanco, ¿no? Lo tengo clarísimo. No tengo una lucha interior con mi identidad. No tengo una insatisfacción en mi vida, sí, pero no sé, yo siento una cosa rara, ¿no? Yo no siento nada raro, ¿sabes?
Yo tengo clarísimo esto, te lo puedo asegurar. Y como creyente, después de haber conocido al Señor, tengo clarísimo que el que me liberó a mí, el que me sanó a mí, y el que me, sanó, liberó y salvó, es el mismo, mi Señor Jesucristo. Y he hablado con rabinos, he hablado con budistas, he hablado con musulmanes, he hablado con todo tipo de gente, santeros, macumberos, de todo lo que te puedas imaginar. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y cuando voy a Israel, no voy para a ver si encuentro allí algo que no tengo. No, ya estoy completo en el Señor, ¿sabe? Yo estoy completo en el Señor. Y si quieren, yo oro por ustedes. Y si quieren, mírenme a mí. Porque dice la Biblia que hemos sido aceptados por Cristo en el amado. Y nuestra vida está escondida con Cristo y Cristo en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú tienes claras las ideas, pues pasa lo que yo comentaba esta mañana en el culto, para los que no estuvieron. Volvieron a Jerusalén después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Has leído ese versículo? Este hombre, este centurión, no le dijo, pero nada más, así, me voy ya. No sé, dame algo, ¿no? A veces dice, bueno, tiene que dejar una señal, ¿se acuerdan? Aquí en el rastro a veces no dicen ustedes, bueno, deje una señal, aunque se ha dicho que no se puede. No me hagan caso, es un ejemplo malo. Pero a veces dice, bueno, usted, mire, me interesa alquilar aquella casa. Sí, pero me tiene que dar una señal porque si viene otra... No, ¿cuánto le dejo? Déjeme tanto y le dejas una señal. ¿O quieres comprar un coche? Vale. Este hombre podía haberle dicho, bueno, pero no sé, hazme algo, dame algo para saber que cuando llegue a mi casa, la respuesta a mi petición ha sido oída. No tuvo que pedir nada, se fió de la palabra del Señor. Se fió, él le dijo, vete, y él se fue y punto. Como aquellos leprosos. Señor, ten misericordia de nosotros, vayan a Jerusalén, muéstrense a los sacerdotes. No sintieron nada, no vieron nada, pero en el camino fueron sanados. Le creyeron al Señor, le creyeron a Dios. Señor, ¿eres tú o no eres tú? Es que no se ve muy bien, es que es muy tarde, es que hace una niebla. Si eres tú, déjame caminar contigo, ven. Y él salió y caminó. No le dijo, pero no puedes venir aquí a darme la mano. No sé, échame una mano. Hermano, eso es fiarse totalmente de la palabra de Dios. Algunos dirán, bueno, eso se llama fe ciega. No, la fe no es ciega. La fe no es ciega. La fe es certeza, es seguridad, es convicción absoluta de que mi Dios lo que ha dicho lo cumple y no me va a abandonar. ¿Cuántos dicen amén? Y así como yo quiero vivir mi vida, y así como yo quiero también que ustedes vivan la suya. ¿Qué dice el Señor? Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén, punto. Es que hoy me duele aquí un poco el lumbago, es que hoy estoy un poco desanimado. ¿Y qué mismo? ¿Y qué? Como si el Señor dependiera de tu estado de ánimo o de tu salud para estar contigo, para dejar de estar. El Señor va a estar contigo, lo sientas o no lo sientas, porque Él es fiel a su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la forma como el Señor quiere que vivamos en estos tiempos. No dependiendo de me llamarán, no me llamarán y se acordará de mí. Usted no puede depender de los hombres para estar bien o para estar mal, para dormir en paz o para no pegar ojo en toda la noche. Usted tiene que depender de la palabra escrita de Dios. ¿No dice la Biblia que todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús? Hermanos, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Tenemos que fiarnos. En estos días hemos visto miles y miles de personas que han estado ahí horas y horas, acampados, durmiendo. ¿Por qué? Porque un hombre les prometió que durante el día proclamaría la independencia. Y estaban todos allí esperando. No lo hará, ahora nos vamos, ahora venimos. Pero se fiaban. ¿Y cuántos se fueron desilusionados? ¿Y cuántos volvían? ¿Y cuántos regresaban? ¿Por qué? Porque confiaban en que aquella persona cumpliría la promesa. Pero nosotros no somos así. La cumplirá, no la cumplirá, vendrá, no vendrá, me ayudará, no me ayudará, estaré bien. Tú estarás como el Señor quiera que estés, siempre y cuando tú estés en el centro de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la fe verdadera del creyente. Una fe a prueba de bombas, una fe que aguanta críticas, que aguanta calumnias, que aguanta persecuciones, que aguanta lo que sea. Como decía Pablo, nadie estuvo a mi lado, créetelo, hijo, nadie estuvo a mi lado. Me sacaron de la celda, me llevaron al juicio y ni un hermano estuvo a mi lado. Pero ¿cómo puede ser? ¿Dónde estaba Priscila? ¿Dónde estaba Aquila? ¿Dónde estaba Timoteo? ¿Dónde estaba Tito? ¿Dónde estaba Silvano? ¿Dónde estaban? Nadie estuvo a mi lado, dice Pablo. Todos me desampararon. Dice, no les sea tomado en cuenta. Te lo cuento para que lo sepas, pero no porque estoy hecho polvo. Porque el Señor
estuvo a mi lado y me dio fuerzas y fui librado de la boca del león. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Se fueron todos, Demas se fue por aquí, el otro se fue por allá. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Padre y madre te podrán incluso hasta abandonar y hasta vender. ¿O quién vendió a José? ¿Quién vendió a José? Su propia familia. Sus propios hermanos lo traicionaron y lo vendieron. ¿No dice uno de los salmos, el hombre de mi confianza levantó contra mí su calcañar? ¿Quién traicionó a Cristo? ¿Quién vendió a Cristo? ¿Quién apuñaló por la espalda a Cristo? Aunque por delante te doy un besito, pero por la espalda te mato. Uno de los discípulos de él, Judas. ¿Quién lo negó? Uno de sus discípulos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, dice el Salmo, ¿verdad? En la cruz ahí estaba, solo y abandonado. Pero el Señor sabía perfectamente que el Padre estaba con él. Y aunque en ese momento, porque tenía que ser así, hasta el Padre lo abandonó, aunque el Padre se fue porque era en ese momento la personificación, la materialización de la maldad y del pecado, y por eso el Dios Santo no puede cohabitar donde hay maldad, pero a pesar de que el Padre se ha ido, yo en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. En otras palabras, una confianza absoluta en Dios. Llega al cementerio, un problemón tremendo, ¿no? ¿Para quién? Para ti, para mí seguro, para él ninguno. Las hermanas de un amigo de él lo habían mandado a llamar hacía unos días y él no apareció y supuestamente les defraudó. ¿Sabes que he conocido a gente que se llaman creyentes que están enfadadas con Dios? Y si yo oré por mi hijo, ¿por qué se murió? Y si yo le pedí esto al Señor, ¿por qué no me lo dio? Así habla el que no conoce a Dios. El que conoce a Dios dice, aunque me mates, te voy a seguir adorando. El que conoce a Dios no se enfada con Dios. El que conoce a Dios dice, aunque mi carne se deshaga y se me caiga a trozos como si fuera un leproso, te seguiré adorando porque yo sé que mi Redentor está vivo. Fíjate la diferencia. ¿Te das cuenta? Los problemas lo fortalecen, no lo hunden. La madera, la fe verdadera del creyente se nota en la adversidad, en la tormenta, en la prueba, no en la prosperidad y en la bendición. Ahí todo el mundo es bueno, ¿verdad? Pues ¿sabes qué, hermanos? Nosotros tenemos que tener esa fe inconmovible. Dice que es como un ancla, un barco enorme, un transatlántico imponente, miles de toneladas. Lanzan el ancla por la borda y ese barco queda anclado al fondo y no hay quien lo mueva, amigo. Y dice la Biblia que el ancla de la fe es la que tenemos que tener firme, puesta, pero no pongas el ancla en la arena, porque como venga la marea, arrastra del barco. Echa el ancla en rocas para que trinque los dientes del ancla y ahí no se mueva, hermanos. Y nuestra roca inconmovible es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esa es nuestra roca inconmovible. Y en estos tiempos en el que las cosas van a ir a peor, las cosas van a ir a peor. Y llegará un momento, dice la Escritura, y ya ha llegado el momento, ya ha empezado, que todas las naciones de la tierra serán probadas. Y da igual si esa ciudad o ese país tiene diamantes, oro, petróleo, hierro o arena. Da exactamente igual. Todas las naciones de la tierra van a ser probadas, pero hay una promesa que el Señor nos dio cuando abrimos esta obra hace ya 15 años o 16 años atrás. Aunque tienes poca fuerza, por cuanto no has negado mi nombre ni mi palabra, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Y entendemos que estamos en un oasis donde el Señor nos tiene alimentándonos con su bendita palabra y con su hermosa presencia cada día. Y estamos viendo cómo se desmorona esto, cómo se desmorona lo otro, cómo España está a punto de dividirse en 20.000 pedazos, cómo los gobiernos caen, cómo naciones con una riqueza espectacular están en la más absoluta ruina, cómo países así, que no tienen absolutamente nada, son capaces de estar como cabeza y no como cola, cosas realmente extrañas. Pero en estos tiempos finales, pongamos nuestra confianza y pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor.